Este video está patrocinado por DistroKid. ¿Haces música y deseas compartirla en todas las plataformas digitales sin complicaciones? DistroKid es la solución que necesitas. Con DistroKid puedes llevar tus canciones a Spotify, Apple Music, Amazon y más en minutos. Además, DistroKid ofrece una herramienta para gestionar tus regalías y conectarte con otros artistas sin cargos adicionales. En DistroKid, con su plan anual, puedes subir toda la música que quieras mientras sea de tu autoría. Y vos te quedás con un 100% de las regalías. Lo mejor de todo es que nos dieron un 7% de descuento para la comunidad de este canal. Para acceder solamente tenés que hacer clic sobre el link de la descripción. No esperes más, visita DistroKid y empezá a distribuir tu música hoy mismo. Volvemos al video. Buenísimo. Hola gente, estamos acá en la siesta del fauno con mi querido Ernesto Romeo. Muchas gracias. Placer total. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Raqueados, Viaje al Estudio. Y hoy tenemos un laboratorio más que un estudio, que para mí es barra museo, barra lugar donde institución educativa, barra estudio de sintetizadores, donde hay una colección que te vuela la cabeza de todo lo que hay, que es como que cuando la primera vez que yo vine a estudiar acá en el 2021, el curso de síntesis inicial que dan acá, y me acuerdo que era como ver el pack de Arturia en vivo, ¿no? Como todos los sintetizadores, Sí. simulaciones, pero en persona. Contanos un poquito de qué es la siesta del fauno y por qué es todo esto. Ok, la siesta del fauno es exactamente un estudio laboratorio que deviene, digamos, de varias instancias que tienen que ver con, por un lado, mi desarrollo artístico, mi decisión de hacerme músico en la adolescencia, y también con la relación que, digamos, que tengo con Pablo Gil, que es con quien fundamos el estudio, y con mi hermano, que somos las tres personas que no solo somos quienes son como los socios del estudio, sino también quienes desde hace algunos años integramos Klaus. Perfecto. Yo tuve a los 15 años, en el año 83, una especie como de encuentro, diría, absolutamente iniciático con discos de música electrónica, que me cambiaron como mucho la perspectiva de, digamos, como general de mi vida y me hicieron de alguna manera querer ser músico. Yo no tengo una formación musical de chiquito, ni tocaba ningún instrumento, nada. Entonces, a partir de ahí, inspirado, digamos, por esta música y por todo lo que fui descubriendo alrededor, fui queriendo involucrarme en el mundo de la música electrónica. Fui a estudiar piano y a los 20 años tuve mi primer sintetizador. Y a partir de ahí, ese mismo año, 1988... ¿Cuál fue tu primer sinte? Es un sintetizador italiano que se llama Ciel DK80, que es como una versión expandida del Core Poly 800. Y el segundo sintetizador que tuve, lo tuve también en ese mismo año, es un Kawai Teisco Silef que tengo por allá atrás, analógico. En ese mismo año, digamos que se me da un poco la idea de hacer un proyecto de música electrónica que funcione no tanto como un grupo, sino más bien como una plataforma de donde abarcar como la amplitud de las posibilidades de la música electrónica, es que surge el proyecto Klaus. Parte de su sustento tenía que ver con la idea de hacer música electrónica en vivo. Ese momento, fin de los 80, es una época en la que todo está, digamos, pasado al universo digital. Y más allá de las peculiaridades del sonido, de los sintes digitales y de los samplers y demás, había una cuestión también con las interfaces. Las interfaces de los sintes digitales, de los samplers, de los racks, de los sequencers MIDI, eran muy desprovistas de comandos para la operación en tiempo real. Estaban como más pensados ya desde la lógica de la programación de un sistema más de cálculo, de computación. Entonces era mucho ingresar a menús, con a veces incluso ni siquiera pantallitas, sino dos numeritos. Entonces tenías que apretar un parámetro, el valor, subir, apretar otro parámetro, el valor. Entonces la programación... Como el M1. Todo. Claro, como el M1, el Roland D50, el Kawai K1, muchos sintetizadores. El propio de X7, digamos, que tienen, digamos, vos seleccionás el parámetro y tenés que ir con un data entry a modificar ese parámetro. Entonces no podés tener, aparte de una interacción visual con la programación, no podés tener una interacción performática. Claro. Porque vos tenés un solo data entry para todo, entonces no puedes operar más de un parámetro a la vez, tenés que ir seleccionando el parámetro, tenés que acordarte de lo que fuiste programando si querés volver a alguna operación. Entonces ahí es como una situación que... Aunque eran poderosísimos. Eran poderosísimos, pero estaba vinculado al concepto de programación desde el aspecto como computacional de la programación, no desde el aspecto de lo que la propia música electrónica había ido pidiendo. Como sí, pidiendo y aparte como despertando respecto a la idea de la programación. O sea, un sinte analógico
un sinte digital es una computadora analógica o digital de propósito específico. La mayoría de los elementos que los sintes contienen, ya sea un Moog modular, un sistema bucla o un DX7, son sistemas basados en modelos computacionales, pero utilizados con el fin de componer y eventualmente performear música electroacústica. Entonces, los primeros sintetizadores, el aspecto de la programación está muy vinculado también a la cuestión de tener como una especie de orientación hacia que el fin último son no solo crear señales de audio o crear lo que serían como sonidos, sino también casi diría evoluciones, composiciones que puedan emerger del propio sintetizador sin tener que estar todo el tiempo como grabando un pedacito, programando, volviendo a grabar. Entonces como que esa magia, digamos, de los sintetizadores que cambió, digamos, un poco la historia de la música, cuando vos le quitas el aspecto del acceso al tiempo real, empieza a como segmentarse la instancia de la programación de la instancia de la expresión o de la instancia de la interpretación. Claro. Porque vos primero programás y después tocas. Sí. Y en general tocas con una interfaz convencional. Teclado, programás un sonido, un preset en un sintetizador con teclado, generalmente ya orientado a lo temperado. O sea, cuando estamos hablando de la revolución digital de los 80, ya el sintetizador se había orientado mucho al tecladismo, digamos, y a la música más convencional. Había salido de ese ámbito como tan amplio de la música experimental con la que surgió. Entonces, cuando vos empezás a juntar todos esos elementos, un teclado, presets, poca accesibilidad a la programación, la música temperada, los sonidos imitativos, la posibilidad ya con el sampler de directamente grabar sonidos, la música se va como achicando hacia una cosa más teniendo lo convencional. Claro. Entonces, lo que me pasó a mí cuando yo pensé en el proyecto Klaus es que quise como retomar como los diferentes aspectos, todo lo que me atraía del MIDI, del audio digital, de los samplers, de los sintes digitales, pero también el audio de los sintes analógicos y el aspecto performático del poder estar como interpretando y expresándote con lo que sería como el aspecto de programación de los instrumentos. Entonces, la idea de que Klaus sea un proyecto como de funcionar como en tiempo real tenía mucho que ver con eso, con lo que tiene que ver con que vos hagas evolucionar todo lo que ocurre con la síntesis en el tiempo y que eso forme parte del aspecto como compositivo. Entonces, como en ese momento lo digital era lo más y lo analógico estaba en plena como periodo de desprestigio, claro. Entonces eran muy accesibles conseguir estos sintes que ahora son considerados clásicos, son una reliquia, o sea, ahora pasa todo lo contrario. Bueno, lo que cuenta Hans Zimmer, que compró por kilo sus paredes de Mini Moog, 25 libras por kilo. Sí. Creo que el Roland System 100 creo que lo compró por peso. Sí, creo que era una pared de todo esto. Sí. Bueno, estos instrumentos yo los conseguí en el año 89, el Prophet 5 y el Pro One. Formaron parte también de mis primeros sintes analógicos. O sea, los primeros instrumentos que tuve fue ese Ciel, que luego lo cambié por este JX8P, que es un sinte híbrido, osciladores analógicos controlados digitalmente, pero MIDI, y ves esta cuestión de los aspectos de programación que lo tenés que hacer con botoncitos. Pero todavía Roland fabricaba esto, que es una caja para programar también con los parámetros de tiempo real. Entonces, si vos no tenés el programador, tienes que apretar el parámetro de programación, o sea, apretas parámetro, cuál parámetro querés modificar, vas al data entry, modificás, apretás otro parámetro y así. Pero si tenés esto, operás en tiempo real. Bueno, después el primer sinte analógico que tuve fue este, que a contraparte de lo que era el Ciel, que tenía ese acceso digital que te comentaba, aunque es un instrumento muy pequeño, tiene todo el panel ahí. Claro, no tiene memoria, no tiene MIDI, no tiene nada. Era un instrumento, ya considerado algo totalmente de modé cuando yo lo adquirí, pero fue como mi verdadero primer sintetizador en el sentido que pude acceder no solo a lo que yo
fantaseaba con la operación en tiempo Totalmente. real, sino la flexibilidad que tiene este pequeño synth es increíble. Permite hacer un tipo de síntesis FM analógica súper... ¿sí? Pues sí. Puedes modular con el oscilador al filtro y el filtro es autooscilante. Y tremendo. ese oscilador lo podés modular con el LFO o controlar con envolvente, igual que el filtro. Y el propio oscilador controlado por voltaje puede tener un módulo LFO, entonces puedes tener un LFO controlado por otro LFO disparando bueno, una envolvente. O bastante. sea, te vas como... Sí, y sí, es un sí. synth súper simple. O sea, oscilador, filtro, amplificador, 2 envolventes básicas, un LFO básico. Pero la forma de interconexión que tiene es recreativa. Y yo aprendí muchísimo con este synth. Y fue como lo que de alguna manera me dio como la certeza de que estaba por el buen camino, de decir, che, acá esto que la gente está tirando a la basura es un error. Como la gente que sacaba los vinilos a la basura. Totalmente, sí. O sea, yo nunca me desprendí de mis vinilos, de la bandeja, siempre fue para mí como algo que no entendía por qué. Me encantaban los CDs. De Obvio. hecho, en el año, no me acuerdo, que 80 o 85 me gasté como 86. Medio sueldo en un CD de We Sugar Here de Pink Floyd. Claro. O sea, era la época medio hiperinflación, o sea, un desastre. sí. Y eso, medio sueldo de cadete que tenía Wow. me costó un Un CD. CD. O sea, no es que o sea, me encanta la tecnología digital, pero siento que nunca entendí la rivalidad. No, obvio. Nunca entendí por qué era una cosa o la otra y no una cosa y la otra potenciándose. Entonces también mucho mis primeros sets de instrumentos y Klaus manejó desde siempre la hibridez. O sea, cómo hacer para tener un sequencer MIDI y que a su vez eso sincronice con una batería electrónica analógica o con un sequencer analógico o cómo triguear desde un sintetizador digital un synth controlado por voltaje y con gate. Entonces, bueno, siempre como que traté como de entender cómo relacionar esas cosas. Entonces, bueno, estos sintes, por ejemplo, el ARP Odyssey es otro de los primeros sintetizadores que tuve. Sí, en su momento zarpado. tuve la versión Blanca, habías blanquita, contado. claro. El Core MS-20, el sequencer me lo regalaron en una casa de música porque me había llevado un sinte. Cuando compré el ARP Odyssey me regalaron esto, tipo, bueno, tomá, llévate, Sí. ya que estás sacándonos porquerías. Bueno, estos dos, lo compramos en un local de un subte. Me estás jodiendo. Sí, entre la conexión entre el subte A y el subte C, Sí. en el pasillo había unos locales, cosas así, de cosas usadas y fotografía, y bueno, ahí lo conseguimos, en su momento nos costó $80, y este Prophet 5 lo cambiamos por $80. Sí, y este lo cambiamos por 4 ruedas para un Fiat 600. No. Así, hablando de como lo de Hans Zimmer, Claro. o sea, está medio famosa. Y este había sido de Melero, de Daniel Melero. Claro, Este Pro One. Y el Pro One, hay debates en la internet si lo usó o no Depeche Mode. ¿Vos qué sabés? Sí. De hecho, fue uno de los primeros. Y ese Teisco Cowboy que te mostré son de los primeros sintes de Vince Clarke. Claro, yo una vez había hecho un video con la versión de Behringer, Sí. con el tema de, ¿cómo es el de? Tin, 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 Sí. tin? Y No sé si ahí está, ¿eh? está en el videoclip, pero creo Sí, que no no sé está si en el tema está en el grabado. Creo tema. que en otros temas puede ser. Igual La tendría cantidad de hate que llegó porque diciendo que no. que no se usó en la grabación y que solo fue el videoclip. Yo no lo pude- sé, en el tema creo que no suena, pero sí me parece que en el álbum. Igual tendría que testear bien, pues él lo usa en Yazoo, el Pro One. Sí. Hablo Vince Clarke, ¿no? Sí. O sea, cuando se va de Depeche Mode y hace Yazoo, ahí lo usa un montón, el Pro One. Pero no me acuerdo cuándo se grabó I Just Can't Get Out y todo eso. En este aparato creo que es del 81. Y es o más o comienzo menos del el mismo 82, año, sí, por ahí. sí, Sí, sí. anda por ahí, pero Sí. no sé, digamos, si ese tema en particular. Yo creo que ese tema no me suena, por lo menos. Sí escucho muchas cosas como de Roland, esas ondas como cuadraditas. Me interesa lo que estás diciendo justo. Ya a esa altura, con toda la experiencia que vos tenés con distintos sintes, distintas marcas, distintos modelos, ya te debe pasar mucho de como escuchar un tema y decir, bueno, lo reduzco, debe estar entre estos 3 sintetizadores o algo así, ¿no? ¿O Ponele. cómo lo sentís vos? Cuando... Sí, hay una cosa que, bueno, por un lado es la data histórica, o sea, el saber más o menos cuándo se grabó te ubica en qué cosas son posibles. Y si hay algo que es muy notable de los sintes analógicos de las primeras épocas, es el carácter que tienen. Hay toda una primera época que es cuando los sintetizadores son todavía una verdadera rareza y una Sí. cosa como muy como específica, que es entre el año 65, 66 y el, te diría, 70, que es
el periodo que va desde que aparecen los primeros sintes modulares de Moog y de Buchla, y empieza a expandirse como de alguna forma como la idea del sintetizador hacia otros aspectos que no son la música experimental académica, por ejemplo en música de publicidad, en efectos de sonido, y también en el pop, o sea, cuando empieza a ser utilizado, no sé, año 67, creo, discos de Simon & Garfunkel, Claro. ese tipo de cosas. Y hay una marca definitoria, que es la salida del disco Switched on Bach de Wendy Carlos en el 68, que pone al sintetizador ya en el universo musical general, porque es un disco de música clásica hecho con un Moog modular de estos. Usó uno de estos ella. Sí, usó de estos, sí. Estos módulos que dicen RA Moog, Sí. no los que dicen Moog solo, son módulos de la década del 60. Y después la segunda versión del año 72, por ahí, son estos que tienen estos logoitos que dicen Moog. Ella también participó en como el diseño o armado de ciertos módulos, Y ¿no? algunos módulos, por ejemplo, estos bancos de filtros fijos son, digamos, sugerencia de ella. No recuerdo si el control de portamento del teclado y muchos refinamientos del sintetizador vienen a partir de cosas, de laburos, digamos, en conjunto entre Robert Moog y ella. Y cuando aparece ese disco y el sintetizador se pone como en el panorama, digamos, como de la música en general, empiezan ya a plantearse, aunque ya había como algunos intentos de armar sintes más pequeños y más portátiles. Muchas veces para ser usados en el estudio, muchos con fines educativos. Entonces, digamos, el Sonic 5, que es el antecesor de ese Sonic 6 que está acá, digamos, de este, sí. O el ARC 2600, o el BCS3, o el Cintiq KS, son todos instrumentos que tienen parlantes, por ejemplo. O sea, claro, más educativos. Entonces vos, digamos, tenés como la posibilidad como de escucharlos. All in one. Claro, lo mismo. Ay, tremendo. Claro, tienen parlantes incorporados y parlantes con bastante volumen. Ay, qué divertido. Todos estos, el Sonic 5, el Sonic 6, el 2600, el BCS3 y el Cintiq KS, todos vienen con monitor, digamos, incorporado, porque, bueno, no estaba totalmente definido. Sí. Y ya el Mini Moog es el primer sintetizador que se lo concibe como un instrumento musical, en el sentido de que ya no es un laboratorio de música electroacústica, aunque todavía tiene cosas como entradas de audio y demás, pero es un instrumento que está pensado para ser tocado. Claro, o sea, ya te unieron todas las conexiones por atrás del panel. Exactamente, y el teclado está pegado, por decirlo de alguna manera, al mueble. En estos, por ejemplo, el 2600 y el teclado separado, ¿ves? Sí, claro. El Moog modular lo mismo, el teclado o el ribbon o el sequencer son otras formas de control. Claro, pero vos a esto le podés conectar un teclado tranquilamente. Claro, este teclado es el del Moog modular, claro. Pero podés no conocerlo. No, porque creo que mucha gente que cuando ve por primera vez un sinte modular dice, ¿cómo lo toco? Claro. Bueno, es que el chiste y la razón de ser de los sintetizadores está más vinculada a la idea justamente del sintetizador como un dispositivo para la composición, no tanto para la performance. Entonces, que vos de alguna manera puedas armar como una forma de funcionamiento que no esté necesariamente vinculada a que vos tengas que tocar. Claro. Entonces, yo acá activé unas envolventes súper lentas. ¿Ves? Y esto está evolucionando como un organismo sonoro que evoluciona solo a partir de una serie de disposiciones de programación que incluyen desde cosas secuenciales hasta cosas probabilísticas o aleatorias, a cosas vinculadas a incertidumbres. Este es un Buchla moderno. Estos módulos son la serie 200 de Buchla, que es la original. Es de la década del 70, digamos. 70. Para la serie 100 es la de los 60, que es contemporánea al Moog que te mostré recién. Contá un poquito de eso de la diferencia entre Buchla y Moog en su época. De alguna manera, en el origen no hay una diferencia muy grande. Es sutil, pero esa sutileza es definitoria. El primer sensor controlable por voltaje, digamos, como operativo y como un sistema como totalmente funcional, lo diseña Moog, lo desarrolla durante el año 64, digamos, tiene un primer encuentro con un tipo llamado Herr Deutsch, que es un compositor de música electrónica, pero también músico de jazz y profesor de música, que tenía unos pequeños equipos en su casa para hacer música concreta, y se le hacía muy difícil
digamos, crear a él y a toda la gente que hacía esa música, digamos, creando un sonido, entre comillas, con una onda pura de un oscilador, grabándose un pedacito de cinta, después volviendo a sintonizar el oscilador para obtener otro tono y grabar otro pedacito de cinta, después empalmar, o tener que transicionar de una frecuencia a la otra moviendo una perilla con la mano y armar lo que tenía que ver con la dinámica, subiendo y bajando perillas de volumen, o cortando cinta en forma cruzada. Entonces, todo ese tipo de técnicas, digamos, con las que se pudo componer todo lo que es la música electrónica de la década digamos, que comienza la década del 50 en adelante y que dio inicio a la música electrónica en sí, o sea, no a tocar un instrumento electrónico con las manos, sino al hecho de crear un tipo de paisaje sonoro totalmente inédito porque ya no estás trabajando con cosas acústicas ni con gestualidad humana. Entonces, ese origen que crea todo un tipo de arte sonoro nuevo está hecho con herramientas que no son pensadas para eso, son herramientas de tipo general, aparatos técnicos para el arreglo de, no sé, de televisores o de radios, o cosas que estaban vinculadas al universo de la grabación, pero lo mismo que pasa, una consola no es, entre comillas, un instrumento musical, ¿no? En el sentido de que no está pensado para interactuar, o una bandeja de vinilo, ponele. Claro. O sea, vos podés hacer scratching, pero está claro que no está pensado para eso. Sí. Y de hecho tenés que tener un cuidado para operar un disco de vinilo, digamos, en una situación que no lo tenés para tocar la batería o la flauta traversa o la guitarra eléctrica. Entonces, eso ya muestra que hay una diferencia entre una cosa que tiene una función tipo, bueno, voy, le pongo el disco, le pongo la púa, lo prendo, y me siento a escuchar, y una cosa que está hecha para interactuar físicamente. Entonces, todos los dispositivos con los que se hace la primera música electrónica no son dispositivos creados para eso, son traídos de otros lados, y eso también es lo genial de la música electrónica original, ¿no? Como que está hecha con cosas que no son instrumentos, y permite, gracias a la manipulación del sonido grabado y al montaje, crear algo que no se podría tocar nunca. Entonces el sintetizador surge para, de alguna manera, facilitar la composición de la música electrónica, no tanto para el performeo en tiempo real. Claro. Después se va llevando a la idea del instrumento. Pero cuando Herr Deutsch y Robert Moog se encuentran y Herr Deutsch le plantea las problemáticas de la música electrónica, Bob Moog estaba haciendo Theremins en esa época y Herr Deutsch se había comprado un kit de Theremin, y bueno, se conocieron en una feria de música. A Moog, que ya estaba medio interiorizado con las cuestiones del control por voltaje, las teorías y algunos desarrollos de Harald Bode, había conocido a Raymond Scott y demás, se le ocurre una idea para, utilizando la electricidad, la electrónica, como un sistema de control integrado, digamos, el concepto del control por voltaje, poder manejar las propiedades de módulos básicos dentro de lo que tiene que ver con lo audible, una vez que vos amplificás una señal eléctrica, que es la frecuencia de un oscilador y la apertura y el cierre de un amplificador. Entonces, poder manejar frecuencia y dinámica por medios programables. Entonces, el combo, dos osciladores controlables por voltaje que puedan tener frecuencia de audio y baja frecuencia, un par de amplificadores controlables por voltaje y un par de generadores de envolvente, ya arman un circuito, digamos, en el cual vos podés crear desde una especie de patch que tenga un comportamiento definido. Entonces decís, bueno, quiero el ataque lento, el ataque corto, un comportamiento percusivo, una modulación en frecuencias de audio tipo síntesis FM, una modulación tipo vibrato, o podés dejar autooperando el sistema. Qué sé yo, que el LFO abra un amplificador que deje pasar la señal de un oscilador que está siendo modulado por el mismo LFO o que a su vez está siendo articulado en frecuencia por un envolvente. Entonces ya eso crea como un concepto completamente distinto y ya no es estar uniendo equipos distintos, sino un sistema modular pensado desde una lógica integral. Ese mismo diseño lo labura Buchla en la costa este sin saber del trabajo de Moog, ni Moog del trabajo de Buchla. Los dos desarrollan más o menos al mismo tiempo, solo que Bob Moog ya en el año 64 desarrolla un prototipo funcional. Y creo que el de Buchla lo termina en el 65, por ahí. Okay. Pero la diferencia es que ya desde el comienzo, Herr Deutsch le plantea a Moog el integrar un teclado como parte del sistema de control. Como parte del sistema de control. Es decir, bueno, lo usás, si querés, y si no, no. Mucha de la primera música no está hecha con teclado, pero está el teclado ahí. Y una vez que vos le pones el teclado, todo va hacia ahí. Y claro, pues decís, lo toco acá. Sí. Esta nota es un do. Sí. Y eso no, o sea, que una frecuencia no sea un do implica todo un trabajo, una abstracción. De todas maneras, eso tampoco existe el do en un piano. El do es una referencia de una tecla que tocás, claro, pero tenés que afinar. Entonces, bueno, como que
Pero en el sintetizador se hace mucho más extremo, porque vos tocas una tecla y puedes tener una tecla grave y puedes tener un sonido que está en una frecuencia inaudible de aguda. Entonces, como no hay ya directamente relación, pues no es física, Sí, es electrónica. exacto. Entonces, ya no tenés como la idea de, bueno, esto si es cortito va a ser agudo y si es más largo va a ser grave. Estás como en otra dimensión de lo que estás trabajando. Entonces, que vos le pongas un teclado genera una doble cosa. Primero, la expectativa de lo musical, incluyendo que el teclado habitualmente se asocia a la polifonía. Además, ¿no? O sea, el piano, el clavicordio, el órgano son instrumentos polifónicos y vos lo primero que pensás si sos una persona que toca el teclado y estás en 1966 y ves un aparato raro con un teclado es que vas a tocar un acorde y van a sonar esas notas. Bueno, ya eso, hacer polifonía en un sinte, implica tener tantos sintes como notas vos querés que suenen simultáneamente. Exactamente, sí. Entonces, es toda una cosa que llegaría con el tiempo. Un sinte de 6 voces quiere decir que, y polifónico, Sí. quiere decir que tiene 6 sintes completos. Exactamente. Adentro. Este es un sinte de 8 voces y adentro hay 8 sintetizadores. Claro. Y vos ves un solo panel. Entonces vos tocas esta nota y tocas esta nota y decís, bueno, voy a programar un comportamiento y todas se manejan con ese comportamiento que acabo de programar, pero cada una es un sintetizador individual. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer crecer el sonido en el tiempo con un envolvente. Cuando yo active otra nota, independientemente, voy a activar un nuevo sintetizador yo ahora voy a hacer que se corten medio abruptamente. Fueron cortando de una en función de cómo yo los había ido tocando. Exacto. Este es un sinte polifónico de 8 voces. Se puede Claro, tocar por hasta eso 8 escuchamos que el notas. envolvente Sí, por iba separado. acompañando Sí, cada incluso, nota. mira, perdón, Vamos a poner esto. Cada una está ahí por separado. Este sinte que está acá, el Korg PS3300, es omnifónico. ¿Qué sería omnifónico? Significa que tiene tantos sintetizadores como teclas. Ah, wow. Entonces- o sea, cada tecla tiene su sintetizador. Claro, este tiene 48 teclas, tiene 48 sintetizadores. ¿Qué? Sí, entonces, Claro, podrías tocar todo. ¿eh? Un clúster de... Sí, clúster total. Y además este sinte tiene 3 sintes. O sea, tiene, vos cuando tocas, son 3 capas. Entonces podés tener este y este. Cada uno de ellos tiene un panel entero para su propia programación. ¿Y cada uno cuántas voces maneja o maneja 48. todas? Ah, ok. Cada Claro. sinte tiene... Ok. Son 144 Wow. sintetizadores adentro. O sea, se te rompe una voz y anda a buscarla, ¿no? En realidad, y ahí es donde viene parte de la respuesta a tu pregunta. Parafónico versus polifónico. Claro, porque esto tiene muchas funciones polifónicas y algunas funciones parafónicas. Por ejemplo, uno de estos sintes tiene 48 filtros, 48 amplificadores y 48 envolventes, pero no tiene 48 VCOs. Ok. Tiene 12 VCOs. Ah. Uno para cada una de las notas más agudas de la octava más alta. Acá abajo tiene unas perillitas para microafinar cada semitono. Está bueno eso. Pero, por ejemplo, vos tocas este mi y este mi es el mismo oscilador pasado por un divisor de frecuencia. Y este mi, este pasado por un divisor de frecuencia. Y este por un divisor de frecuencia y así. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar un solo sinte. Si yo agarro este mi y desafino, solo el mi, desafino todos los mi. Porque es el mismo oscilador dividido en frecuencia. Bien. Yo, mira, sigo moviendo la afinación del mi. ¿Ves? Ahora no la del mi bemol. Ahí la corrí.
Está bueno que tengas como esa microafinación. Claro, puedes cambiarlo de escala completamente. Claro. Ahí lo afiné. La parafonía es cuando vos tenés alguna forma polifónica de hacer algo y luego lo procesás a través, o lo articulás a través de un solo procesamiento para todas esas voces. Mismo filtro, mismo envolvente. Exactamente. Entonces vos podés tener muchos instrumentos como la Solina String Ensemble, Sí. Que tiene generadores, entre comillas, polifónicos con esta técnica. Pero triggerea cada vez que... Triggerea cada vez que vos tocas y todo eso pasa por un solo filtro y un solo amplificador. Entonces si vos tocas una nota y mantenés apretado y luego tocas otra nota, la nueva nota que toques se monta a la evolución de la primera. Claro. ¿Sí? O se vuelve a disparar la que estabas tocando y la nueva. Sí. ¿Entendés? Porque no tiene dos, uno independiente, sino que es o la misma que sigue su evolución o volver a empezar todo desde cero. Claro, como el 340, el vocoder. El vocoder 340, el Core Monopoly, los Moog Matriarchs, por ejemplo, utilizan ese sistema de parafonía. El Poly D. Sí, el Moog, exactamente, el Poly D, el Moog Opus 3. Hay infinidad de sintetizadores. De alguna manera, el Polymoog es más tendiente a parafónico en algunas cosas que a polifónico total, porque el filtro controlado por voltaje que tiene el BCF Moog posta es uno solo para todo. Claro. Entonces tiene los generadores así como esto, con división de octava y envolvente con amplificador para cada notita, pero la parte del filtro posta, resonante BCF, es uno solo para todos. Es como una guitarra eléctrica pasada por un guagua. Claro. Vos no tenés un guagua para cada cuerda. No, entonces vos podés articular las cuerdas independientemente, pero la dinámica del guagua es una para todo. Sí. Porque estás procesando un solo audio. Bueno, parafonía sería un poco eso. Y es una de las primeras opciones, digamos, que se dio en el mundo de cómo hacer polifónico algo, para, entre comillas, ahorrar un poco de circuitería y costo, y también la lógica del teclado polifónico es compleja. Entonces, la diferencia importante que hay entre Moog y Buchla es que Buchla, desde el comienzo, intentó que no se asocie el sintetizador a una música preexistente, teniendo en cuenta que había sido pensado en el contexto de la música electrónica. Claro. Entonces, como que de alguna manera resistió la cuestión del teclado y demás. Se quedó más en el laboratorio. Claro, y de alguna forma desarrolló otras interfaces, por ejemplo, este tipo de controladores kinestésicos. Y Buchla ¿tiene alguna canción tipo Greatest Hits que puedas decir, no, acá pueden escuchar el No, Buchla? o ni, digamos, estamos intentando meterlo en algunas. Sí tiene personas, digamos, icónicas que lo han utilizado. El caso más famoso, aparte de Morton Subotnick, quien hizo antes del Switch on Back de Wendy Carlos en 1967, Morton Subotnick hizo un álbum increíble llamado Seven Apples of the Moon, que es como una obra solo para Buchla y es como el primer disco comisionado por un sello para hacer un álbum de música electrónica que no esté pensado en algo que se toca, sino tipo el resultado final es el álbum. Sí. Pasa que sigue siendo un disco con el lenguaje, digamos, de la música electroacústica contemporánea, ¿no? Más tendiente al disonante y demás. Pero, por ejemplo, hace mucho uso del sequencer y del sample and hold utilizado para generar patrones aleatorios, que es algo que Moog, que también desarrolló un poquitito después la idea del sequencer, la parte de la evolución aleatoria nunca le dio tanta bola. Claro. En cambio, Buchla llegó a desarrollar estos módulos que se llaman fuente de incertidumbre, que son derivados de módulos de sample and hold y de generadores random lentos, en el cual vos tenés un montón de generación de señales aleatorias y probabilísticas simultáneas. Sí. Entonces vos le podés dar al patch una organicidad randómica o semi-aleatoria o no, combinado con las opciones secuenciales, que le da vida a eso. Entonces, como que de alguna forma, como que Buchla se mantuvo un poco más en el contexto de la composición de la música electrónica y de la performance orientada a esa idea, y Buchla y Moog fue yendo más hacia el diseño del sintetizador como un instrumento musical. De hecho, de alguna forma, incluso en el lenguaje de cada uno de ellos te das cuenta. O sea, Moog de alguna manera es como que habla de Switch on Bass como diciendo, bueno, es el primer disco de música en serio hecho con un sintetizador. Sí. Y no lo dice tanto despreciando la música electrónica experimental, sino lo dice más creado desde el imaginario general y popular y convencional. Entonces, es el primer disco que la gente dice, sí, esto es música y no es ruido, no es para una película de ciencia ficción o del espacio. Esa idea, que puede ser burdo, pero que operó mucho y que derivan, por ejemplo, en la aparición del Minimoog,
que es un sinte ya pensado en la persona música que toca, pensando en escalas, en lo que fuese. Y es un instrumento súper versátil. Pero, por ejemplo, si vos no tocas el teclado, el aparato no hace nada. Claro. En cambio, en un sistema modular vos podés tener millones de formas de emerger, digamos, con audio de ahí. Y esto que estaba haciendo yo recién, digamos, como más vinculado a lo autogenerativo. Ahora vamos a detener algunas señales. Vamos a dejar esto sonando todo al mismo tiempo. Yo ahora voy a hacer que estos sonidos que se están escuchando como repetitivos, aunque están desincronizados, se empiecen a, de alguna manera, comportar en forma independiente gracias a la aplicación de señales aleatorias. Y ahora voy a ir a la última, que es la única que queda así como repitiendo. Ahora vos no sabes cuándo va a ser una modulación rápida o cuándo va a ser una modulación lenta. Y yo lo que armo son las probabilidades a partir de definir los parámetros de entrada. Si yo pongo todo un poquito más lento y con ataques más suaves, ahora todos estos compartimentos aleatorios van a entrar dentro del rango, digamos, como más evolutivo lento, claro, de esta especie de paisaje sonoro. Claro, hay más probabilidades de algo lento que claro, modulares. Esto intimida mucho a la gente en general. Sí, pero si está todo descableado, solo hay un cable de audio que está yendo a la consola. Sí. Entonces, si vos conectás este cable de audio a cualquier generador de señales oscilantes, va a ser un ya tono. claro, va a ser un tono, si es frecuencia de audio, va a ser digamos, como un golpecito si es baja frecuencia, por ejemplo. Claro. Tac, tac. ¿Eh? O va a ser un ruido. Claro. Pero para entrar un generador de ruido. Y esto está así. O sea, vos dejas esto y va a ser siempre esto. Y cuando prendes el aparato, Sigue haciendo esto. es lo único que hace. Si vos cualquiera de estas formas de onda la procesás a través de algo, por ejemplo, no sé, salís de esta forma de onda del oscilador y la pasás por algún tipo de filtro, por ejemplo, es un banco de filtros fijos, de estos que te comento que Wendy Carlos le sugirió a Robert Moog. De hecho, la firma que está acá es de Herb Deutsch. El tipo que le pidió a Moog el diseño de lo que después derivó en el primer sintetizador. Es un original. Sí, esto me lo firmó él. Porque firmó él. Sí, yo viajé a conocerlo y esta es la firma de la hija de Robert Moog, que es la presidenta de la Fundación Bob Moog y del Museo Moog en Asheville. Y cuando se inauguró, llevaron a Asheville el prototipo del primer sinte Moog modular que desarrolló Moog junto con Herb Deutsch, y fue Herb Deutsch a presentarlo ahí, que ya tenía como casi 90 años. Y nada, entonces le pedí que me llevé el módulo. Hermoso. Le pedí que me lo firmara. Cada uno va con un vinilo, acá vamos con un módulo. Bueno, fui con vinilos para otra gente, estaba Larry Faz, Patrick Moras. Bueno, ves, yo acá bajé todos conecté una diente de sierra, o voy a poner ruido blanco, ponerle así es más fácil de entender. Y lo estoy pasando por este filtro y todas las bandas de filtro están cerradas. Si yo levanto una banda... Claro, multifiltro. Claro, es un filtro, digamos, pasabandas, que tiene una serie de frecuencias fijas, por eso se llama Fixed Filter Bank. Entonces tenés 250, 350, yo te dejo eso, 250 y 350. Sí. Pero si yo el audio que te pongo, en lugar de ser ruido blanco, ruido rosa, vas a escuchar mucha más presencia de graves. Sí. ¿Sí? Si lo que te pongo es una onda diente de sierra,
no vas a escuchar los armónicos agudos, ¿sí? Claro. En cambio, si lo que te pongo es una triangular grave, mira, ni siquiera en estas bandas, como no tiene armónicos casi, en estas bandas casi no se escucha nada. Cuando subo el low pass, que es lo que está debajo de 250, ¿ves? Esto va 250 y octavas, 500, 1000, 2000. 350 y octavas, 700, 1400, 2800. El low pass es todo lo que va de 250 para abajo. Ves que ya cada vez, como es una onda triangular, que tiene muy pocos armónicos y solo impares, acá arriba no hay nada. Son muy buenos para aprender síntesis. Increíbles. Si yo te pongo una sierra grave, no solo tenés el grave, Sí, sino que tenés hasta arriba de todo, exactamente. incluyendo todo lo que está arriba de 2800, que es la parte del high pass. Pero si levantás todo, el sonido tampoco te queda como la sierra. Son todos filtros con un notch bien marcado. Con una, perdón, Este con nunca una- llega a ser plano. Nunca llegas al plano. Pero esto es un banco de filtros fijos. O sea, vos solo podés operar manualmente el filtro. Sí. No tiene control por voltaje. En cambio, por ejemplo, acá me conecté a un high pass filter y un low pass filter. Hermosos. Y súper extremos. Este es el high pass y este es el low pass, que sí tienen control por voltaje. Entonces yo, aparte de manejar la frecuencia manualmente, puedo utilizar el control por voltaje, por ejemplo, de un LFO, para variar la apertura . Y con la versión invertida voy a variar este filtro. Ya esto solo, al lado de tener que estar manejando frecuencias y amplitudes con este tipo de dispositivos, que son los primeros osciladores que se utilizaron para hacer música electroacústica, donde vos generás un tono manualmente y se Sí. queda ahí clavado y no tenés otra forma de variar eso que no sea moviendo la mano, Claro. y no tenés otra forma de variar la amplitud que no sea moviendo la mano. Exacto. El concepto de control por voltaje es extremadamente versátil. O sea, los primeros cosas de música electrónica se hacen con generadores de señales de audio, Ajá. ecualizadores y reverberaciones y máquinas de cinta abierta. Sí. Es eso. Es eso, Y sí, montar sí, sí. y toda esa cuestión. Pero acá ya esto solo, este movimiento que yo estoy haciendo en forma automática y con tanta precisión, no lo puedo hacer manualmente. Yo no puedo mover una perilla así. No, claro. ¿Sí? Y mucho menos si me voy a una velocidad mucho más alta, ¿no? O a frecuencia de audio y me vuelvo loco de... Qué bien. Y esta misma situación de control se la puedo aplicar, por ejemplo, vamos a hacer así, a un filtro y al amplificador. Entonces ahora el volumen también está variando de manera invertida al filtro. Y ahora, con otra salida del mismo LFO, voy a afectar el otro filtro. O a la frecuencia del oscilador. Claro. ¿Sí? O puedo mezclar un par de osciladores en un mixer y la salida del mixer mandarla hacia el final. O modular un solo oscilador, solo el agudo.
puedo agarrar el ruido, pasarlo por este filtro y mandarlo a otro canal con un diseño Espectacular. sí. O, Ya. sí, perdón. Y si uno quisiera conectarle un teclado... Es lo que voy a hacer exactamente ahora. Hermoso. Suponía que venía por ahí el pedido, así que allí voy. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar un módulo que se llama generador de envolventes y ese módulo generador de envolventes, que la primera envolvente DSR que existe es la de este Moog modular, Sí. o sea, estos que están acá, que dice T1, T2, T3 y ESUS, Sí. es el primer diseño de DSR que hace Moog. La primera envolvente que él hizo tiene 3 pasos: ataque, decay y release. Perdón, ataque, decay y sustain. Y el release, Como el Minimoog. claro, el Minimoog, y el release estaba asociado al decay. Cuando hacen su primer gira con el prototipo de Moog a diferentes laboratorios, al de Columbia Princeton, al de la Universidad de Toronto, por ejemplo, Vladimir Sachevsky en Columbia Princeton le sugiere independizar el decay del release. Y Moog hace el envolvente de 4 pasos. T1 es ataque, T2 decay, T3 release y ESUS es el nivel de sustain. Es Buenísimo. el nivel donde se queda detenida la envolvente después de haber pasado por el ataque del decay. Entonces yo voy a agarrar una de esas envolventes y la voy a utilizar para gobernar la apertura del amplificador, o sea, esto. Y esta envolvente la voy a disparar con algo. En el caso de Moog todavía utiliza un sistema de trigger por contacto a tierra, y utiliza estos cables que tienen el macho y la hembra, Sí. como si fuera una especie de timbre. De hecho, el primer disparador de envolventes que le pone Moog está hecho literalmente con un timbre abajo, conectado abajo de un teclado. ¿En serio? Sí, entonces yo ahora voy a agarrar la salida de este teclado. Este teclado está conectado, si no me equivoco, creo que está conectado, y si no vamos a tener que dar vuelta al cinte. El teclado este que está acá abajo, que se quería conectar, viene con este tipo de dispositivo, que es entrada de corriente eléctrica, que viene, este aparato es el que tiene la fuente de alimentación, y atrás tiene un conector que ahora lo vas a ver, Sí. que le entrega la conexión eléctrica al teclado, para que el teclado funcione. Claro. Pero a su vez, el voltaje que vos generas en el teclado vuelve por otros conectores del cable Sí. y queda reflejado acá el pitch y el trigger. Ah, buenísimo. Entonces vos le entregás con este cinte de alimentación eléctrica, el teclado te entrega el voltaje del disparo en estos conectores que están acá atrás. Entonces lo que vamos a poner es Eso atrás. esto atrás. No ¿Y, sé y si- estos no traían gate? el trigger gate, digamos, es como lo mismo, solo que aparte le podés manejar ahora te voy a mostrar la duración. Ah, O sea, ok. podés hacer la duración del gate independientemente del envolvente, lo que se llama switched on time. Ahora te lo voy a mostrar. Pero en principio, bueno, acá conecté el teclado controlador al gabinete. Bueno, voy a poner esto de nuevo. Oh, pesan. Sí, ¿no? Sí. Estamos hablando literalmente de otra época. Sí, en sí, todo, sí. en todo sentido, ¿no? Entonces yo ahora si conecto la salida de esto que está acá, que es lo que acabo de conectar del teclado, a los generadores de envolventes de este módulo, yo conecté un envolvente Este es un para DIN controlar. 2, ¿no? ¿La ficha? Claro, Lindo. sí. Creo que sí. Te fijas que yo toqué el teclado y ahora se disparó Sí. la señal de la envolvente. Se trigué el envolvente con el teclado. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría triguear la envolvente con un paso específico de ese sequencer. Entonces, cada vez que el sequencer pasa por el paso 1, me dispara la envolvente. ¿Ves? Si yo te lo saco del oscilador que hace de reloj, ¿Y esto lo manejas con esto? claro, exactamente. Ahora vuelvo a esto.
Vuelvo al teclado momentáneamente. Sí. Acá por el momento solo conecté el trigger. Si yo quiero además que las diferentes teclas me gobiernen la frecuencia de oscilador, tengo que controlar por voltaje la frecuencia de osciladores con el voltaje del teclado, que es la salida que dice pitch. La salida que dice pitch son los diferentes voltajes, las diferentes teclas del teclado. Lo mismo para un ribbon, para lo que sea. Entonces yo salgo de acá y entro al control por voltaje de la frecuencia de los osciladores y ya tengo articulado, digamos, el sintetizador, digamos, como lo esperaría. Y después lo tenés que afinar desde el módulo. Claro, afinás desde el módulo, por ejemplo, vamos a tirar un La. Vamos a poner sustain, vamos a bajar el ruido, bajar un solo oscilador. ¿Sí? Fíjate que la calibración de este teclado, por ejemplo, no está exactamente en 1 voltio por octava. Vos Eso lo te iba a podés preguntar, elegir. hay distintos tipos. Claro. Ah, es variable. ¿Sí? Entonces vos podés elegir cuál es la relación que querés. Si querés, mira, por ejemplo. ¿Ves? Está buena la idea. Está bueno, pues muchos no son variables. No, muy pocos son variables. Y el portamento. De hecho, que es de las primeras versiones del teclado de Moog, tiene acá una que se llama Scale Programmable. Si pones en internal, la división de cada tecla es el equivalente en voltaje a una proporción idéntica. Esto sería un 0 voltio, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, o un poquito más o un poquito menos según cómo hagas la escala, pero estos intervalos son siempre iguales. Sí. Si vos lo conectabas a un programador que te fabricaba Moog en esa época, tenías, estos son 61 teclas, tenías 61 potenciómetros, y vos si ponías external, el teclado iba conectado a esa caja tenía 61 potenciómetros y cada potenciómetro correspondía al voltaje de esta tecla, de esta, y afinabas con la escala que se te cantara. Tremendo. O sea, tenés que estar un buen rato y con un afinador, pero te podías armar cualquier escala. Sí. No tenías por qué tener la misma relación. Y bueno, el de bucla que te mostré hace un ratito, ese tecladito kinestésico, Sí. tiene la misma idea. Entonces, bueno, acá armamos una especie de sonido afinado normal, ahora con 2 osciladores. Si vos utilizás la otra envolvente que yo estoy disparando, por ejemplo, para gobernar el filtro, y ya hacemos un patch como más típico, uso los colores de los cables un poco para que se entienda cuál es el patch. Ahora cuando toque, el filtro se va a abrir, o se va a abrir más lentamente. Ahí cerró. ¿Sí? Y ya va cerrando. Si yo agarro un secuenciador y lo uso para disparar las envolventes, y transpongo ahí hice que, por ejemplo, el LFO ese que se abría y se cerraba,
se resetee cada vez que pasa por el paso 8. Y que las embolitas se disparen en todos los pasos del secuencia. Entonces parece como si estuviera sincronizado el sistema. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, este secuenciador que está acá arriba vaya, entre comillas, al mismo tempo que todo este sistema, pues bueno, tengo que mandar algo que haga avanzar a este secuenciador al tiempo. A ver, déjame probar un cable más largo. Que haga avanzar el secuenciador con el oscilador del secuenciador anterior. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a usar este sequencer para controlar aquel otro sequencer. Entonces vas a ver que cuando le enchufe el cable van a empezar a avanzar como a la misma velocidad. O sea, cada paso de este sequencer va a hacer avanzar al otro sequencer. ¿Ves? Y a su vez voy a usar este para disparar a la envolvente. Pero voy a usar este secuenciador para gobernar, por ejemplo, el filtro. Tremendo eso. O puedo agarrar otro secuenciador y usarlo para gobernar la afinación del sensor también. Tremendo. Bueno, y cuando tocas en vivo con Klaus, te llevas estas cosas al vivo, ¿no? Sí. Sí, yo uso mucho este sistema modular como sistema de control general. De hecho, uso muchos sequencers combinados. Claro. En realidad, por ejemplo, este sequencer tiene una cosa muy linda que yo puedo prender y apagar los pasos de disparo. Acá yo tenía que o poner todos los pasos, como estaba ahora, o poner de a un paso. Claro. Genial. Entonces, por ejemplo, yo acá solo estoy disparando cuando paso por el paso 1. Si quiero más pasos, tengo que poner otro cable, por ejemplo, el 1 y el 2. Y ahí vas agregando. Claro, y vas agregando. Entonces, Genial. por ejemplo, acá el sonido es bien cortito. Si yo pongo este cable de este lado, con esta perilla puedo elegir cuánto dura el disparo. Entonces la primera es como cortita y la segunda dura todos estos mirá. milisegundos. Es como un tiempo de sostenimiento programable, rarísimo. Claro. Entonces, qué sé yo. Y si yo te Tremendo. agarro este sequencer, que ahora está en 6 pasos, y lo pongo también a disparar, mira lo que va a pasar. Vas a tener disparos
En un sequencer de 8 y en un sequencer de 6. Mirá. Bueno, este como al medio, así se nota bien. Ahí se nota claro el disparo de uno y otro. Ahora fíjate cómo este va a sumar 1 cada 6, mientras este son 2 cada 8. Ah, claro, entonces empezás a tener ahí un cruce. corrimiento Sí. muy El bueno. disparo. Sí, es espectacular. Qué groso. Sí, es espectacular. Y yo uso mucho este otro secuenciador porque vos podés elegir los pasos que prendés y apagás. Entonces, eso me gusta mucho para componer. Vos preguntaste recién por la lógica de funcionamiento en Klaus y exactamente es esa. Yo elijo con un switch qué pasos quiero que generen disparo y cuáles no. Entonces, poder ir componiendo la evolución de la secuencia en el tiempo. Y puedo componer el control de las frecuencias de osciladores con estos sliders. Entonces yo ahora te disparo todas las notas y con esos sliders te controlo lo que sería la afinación. Y con el teclado también. Ah, tremendo. Y si te viene un cliente que quiere usar esto sincronizado a su sesión, Sí. ¿cómo lo sincronizas al Bastante tempo? fácil. ¿A oído o con- No, porque a oído no podrías nunca. se termina corriendo? Claro. ¿Ves? Acá te armé una especie de melodía, de secuencia, que yo la transpongo desde el teclado. Está buenísimo. Sí. Y puedo, elegir silencios, acortar los pasos. Ponerlo en random. Y ahora voy a sincronizar, ahora te respondo a la pregunta, no me olvidé. No, tranquilo. Ahora voy a sincronizar los otros sequencers, estos dos, con esto. Entonces, ahora uso el oscilador de reloj de este para mandarle señal a ese sequencer. Entonces ahora este va a arrancar, ¿ves? Y a hacerle arrancar este. Y ahora este sequencer lo voy a usar para, no sé, otra programación. O
acá lo que te cree, ¿ves? Es un sonido ahora inarmónico hecho con FM analógica. Wow. No, el peso que tiene el audio es Sí, una cosa el audio de locos. es increíble. Y esta sinusoide final que metí, que la uso mucho, Sí. como para tener eso puenteando todo, un sonido grave para cuando Pero quiero. es una patada abajo. Sí. Sí, y en Y ese sistemas es el grandes. carácter que vos hablabas de... Y ese es uno de los caracteres. Bueno, el rango de este high pass, te lo pasan imposibles. O sea, Claro. este filtro abre hasta 80.000 Hz. ¿Entendés? Es una locura el low pass. Y el high pass, no me acuerdo, porque creo que sí, hasta más de 40 por lo menos. Claro. De alguna manera todo este sistema, que Sí. yo fui ruteando con libertad y Sí. pasé, digamos, por diferentes formas de control y demás, fue reducido a instrumento musical en el Minimoog. El Minimoog es un instrumento muy versátil, donde también podés no solo hacer sonidos que tengan que ver con algo afinado, tanto en frecuencias, digamos, como graves, como en frecuencias agudas. Y es el primer instrumento en traer como las ruedas de pitch y modulación, donde puedes modular con ruido. Como con un oscilador, pero también puedes hacer, digamos, modulación en frecuencias de audio. Entonces, por ejemplo, pero no hay forma, excepto que lo conectes a algo externo, de que el instrumento en sí mismo se dispare solo o dejarlo abierto. O sea, tenés que poner lo que vos dijiste, una pesita, Sí. para que quede. No tengo manera de, como sí tenía en el modular, de ser, bueno, listo, y esto te queda Sí. andando solo, o tengo algún sistema de generar autodisparo o lo que fuese. Claro, y entonces, volviendo a la pregunta de, o sea, un servicio que conozco mucha gente que lo ha tomado de tu estudio, que es, hacen su producción, vienen con sus MIDIs y Exacto. pasan el MIDI por el instrumento real Claro, más que original. pasan, usan el MIDI, porque no es un proceso, No, bueno. no es como un reamp, ¿no? No, O sea, no, usan claro. el MIDI como forma de control. Tenés Exacto. tres cosas, o dos si querés reducirlas. El control por voltaje y una forma especial de control por voltaje que sería el disparo, que es lo que usamos para... trigger. Claro, el trigger o el gate que usamos, por ejemplo, para disparar las envolventes Sí. o para sincronizar, entre comillas, secuenciadores. Estos secuenciadores que yo utilicé recién no están sincronizados. Estoy usando un secuenciador para hacer avanzar al otro. No es que yo, por alguna razón, hice que el reloj de un sequencer tenga alguna relación métrica o simétrica con el reloj de otro sequencer. No. Yo, cuando prendí cada paso del sequencer, le está mandando un disparo a este sequencer para Bien. que avance un paso. Bien. Entonces, si yo avanzo, fíjate, estoy en este paso y en este paso y en este paso. Si yo aprieto step, todos van a pasar un paso. ¿Ves? Aprieto step. Esto no es sincronismo. Yo estoy usando cada pulso de un paso de este sequencer para hacer avanzar los demás. Sí. Si yo prendo esto, avanzan todos juntos. Pero si yo ahora prendo este sequencer, va a seguir avanzando con los pasos de y va a avanzar con su propio reloj. Ah, ¿Ves esto? Fíjate. Ahora no hay sincronismo. No. Lo mismo con esto. Aquí hay una especie de pelea entre que cada vez que este sequencer avance un paso,
Estos avanzan un paso. ¿Ves? Yo los freno, los prendo, los apago y qué sé yo, y siguen avanzando. ¿Por qué siguen avanzando? Porque los está haciendo avanzar este. Y, por Están ejemplo, yendo solos. de una sesión de Pro Tools, ¿cómo llegás al primer Bueno, secuencia? hay diferentes formas. Una forma es que vos mandes una nota MIDI con la figura que quieras usar para hacer avanzar los sequencers. Ok, Entonces, por ejemplo, vos querés todo semicorcheas, escribís 16 semicorcheas en un compás y lo lupeás. sí. Y eso, por medio de un conversor que tengo yo acá, que convierte MIDI a control sí. por voltaje y a disparo y varias cosas, o sea, convierte por cada... Tiene 4 canales, tengo varios de esos, pero bueno, ese en particular me gusta mucho y es del comienzo de los 80, cuando empezó el MIDI, digamos. Tiene 4 canales de disparo y control por voltaje por nota y una salida adicional de velocity por nota, que es el mensaje de MIDI en Auton. Y eso lo tiene por 4, para la opción de usar 4 sintes diferentes o usar un sinte polifónico de 4 voces. Bien. Está pensado en el Roland System 100M y cosas que estaban ya con la idea de la polifonía, ¿no? Como un conjunto de módulos para hacer voz 1, voz 2, voz 3, voz 4. Roland había fabricado un teclado analógico polifónico de 4 Sí. voces. O sea, bastante. Esto es como trasladado a convertir MIDI a eso. Y tenés la opción de, por uno de los canales, rueda de modulación, pitch bend, el controller, creo que el de volumen, algo así. Entonces yo, por ejemplo, si quiero una cosa simple que hacer avanzar este sequencer con eso, puedo escribir la figura que quiero y con el gate me pongo en el step y hago que cada vez que haya una figura MIDI avance un paso del sequencer. Entonces puedo escribir cualquier cosa. Claro. No tengo que escribir semicorcheas o el BPM. Bien. Sino también hay conversores del MIDI bit clock a pulso, digamos. Y lo mismo, no sincronizás, lo pones en la entrada de step y avanza el sequencer cada vez que recibe un pulso. Bien. No es que sincroniza el reloj. Lo mismo que te mostré hace un rato con el LFO, que yo no es que le había sincronizado este LFO al sequencer, había hecho que el sequencer lo redispare al LFO cada vez que pasaba por un paso. Perfecto. Pero la frecuencia sigue siendo libre. Y por ejemplo, en sintes como el Minimoog Con el u Minimoog- otros que no tienen CB, ¿cómo haces? No, sí tienen CB. Ah, ¿tiene CB Claro, atrás? el Minimoog tiene CB y gate. Yo modifiqué, hice modificar por Nambaldi esta entrada, que era una de estos, de estos conectores raros de trigger. Sí. Bueno, la hice modificar para que tenga un plug, pero igual sigue necesitando un cable especial. De hecho, acá debe estar, ¿no? Sí. Esto va acá y acá conectas la hembra. Acá hay una especie de integradito. Sí. Entonces yo mando una conversión de lo que sea, el no tone o lo que fuese para disparar la envolvente, le conecto un cable acá, desde el conversor de MIDI a gate y listo. O sea, vos y la podrías- entrada de control por voltaje acá donde está el oscilador. Claro. O sea, gate acá, se ve acá. O sea, vos tranquilamente podrías tener un controlador MIDI allá, estar tocando y que suene Exactamente. de acá. Sí, o mandás una secuencia MIDI que tenés en el Ableton o en el Pro Tools o lo que fuese. ¿Y hay algún sinte con el cual que no tengas estos Sí, hay incorporados? varios que no ¿Cómo no haces? tienen y no. Los Hay que tocás. tocarlos. Hay que tocarlos. Por ejemplo, estos teclados polifónicos no tienen CB por nota Claro, o gate. Entonces, bueno, o el Yamaha S80. El Yamaha S80 hay que tocarlo. hay que tocarlo. No tiene una interfaz MIDI. Pero, por ejemplo, este Korg PS3300 que vimos es un sinte bastante raro. Se hicieron muy pocos. No se sabe si unos 30 o 50 máximo. Deben sobrevivir unos 10. Como te conté hace un ratito, tiene 48 sintes para cada sección. Sí. Y el sistema para el teclado para disparar es literalmente un disparo multipin. Son estos cables. Acá hay uno Es sueltito. como los SEDAC. Claro, es un cable, claro, más grande aún. Es un cable, creo que de onda. Creo que usaban para conexiones de motos y no sé qué historia. ¿Ves? Y tiene un montón de conectorcitos. Sí. Este teclado lo único que hace cuando vos tocas es abrir un sinte. Bien. ¿Entendés? No controla por voltaje, porque tiene, como dijimos recién, un generador para cada nota. Entonces vos lo que haces al tocar es abrir el sinte. Sí. La altura está determinada no por la tecla que tocas, sino por el oscilador que estás abriendo al tocar esa tecla. Lo mismo con esto, lo mismo con esto. Este sintetizador yo lo conseguí hace no muchos años, acá en Argentina, curiosamente. Era Mirá. el padre de una persona, que un músico que trabajó profesionalmente en Italia y después se volvió acá y Sí. había comprado muchos sintes muy interesantes. Wow. Un PS3300, un Jupiter 8, DX7, un Fairlight. De hecho, creo que fue el único Fairlight que hubo acá en Argentina.
hace unos años, no sé qué año fue, 2018, 2019, vino Hannes Bigger acá, una de las varias veces que vino a Argentina, y me hizo una nota para la revista Sound on Sound. Y yo ya tenía este sinte. Y le comentó a otro músico que hace música electrónica también en vivo, se llama Stephen Bodzin, Sí. y resulta que el padre de Stephen Bodzin había tenido uno de estos en los 80. Bueno, el padre falleció, el instrumento lo vendió el padre en su momento, qué sé yo, bueno, X. Cuando Stephen Bodzin cumple 50 años, a la esposa de él se le ocurre la idea de intentar ver si le podía regalar este sinte a él. Entonces me contacta a través de Hannes Bigger, y yo la verdad que no lo quería vender. Entonces quedamos que se lo daba por un año para que él pueda usarlo, grabar y qué sé yo, y después volvía. Bueno, nos agarró la pandemia, que yo qué historia, se quedó como... lo tenías que mandar? A Alemania. Él ahora vive en Portugal, pero en ese momento vive en Alemania. Bueno, la cuestión es que pasaron como 3 años además, pero él le hizo fabricar una interfaz MIDI, que es este socotroco que está acá. Wow. De hecho, esto que se ve acá es el padre, una foto del padre como tomada en gráfico tocando este PS. Y esto es... ¿Un Arduino? Claro, exactamente, como una especie de Arduino, ¿ves? Con los conectores que salen de acá, ¿ves? Los 2 cables que estaban colgando ahí, y vos conectás el teclado aquí y digamos, al conversor MIDI. Entonces vos tenés MIDI in y MIDI out. Entonces, ¿por qué? Pues simplemente es convertir el disparo. Obvio. Entonces vos o abrís los amplificadores por MIDI o mandás esto como mensaje de no tone según la tecla de toques. Claro. Y listo. Entonces, cada sinte especial, que no tiene como el CB Gate convencional, como puede ser un sinte monofónico que es fácil, necesita como una lógica. El 680 para hacerlo MIDI necesita una interfaz especial. Claro. Este aparato, el Memory Moog, tiene la expansión llamada Memory Moog Plus y viene con, ¿ves que dice ahí Plus? Sí. Acá se nota que el sequencer y el MIDI están injertados. Originalmente este sensor salió antes de que existiera la norma MIDI. Y lo adaptaron. Claro. Y lo adaptó la fábrica. Esto es original de fábrica. Mira. Pero ves que está como eso, como es una mod que venía. ¿Cómo llaman la mod esa que abren y le ponen abajo de las teclas para el Aftertouch? Para leer el MIDI, ¿no? ¿No hay algo así? Hay una, sí. Bueno, Tony Gutiérrez hizo alguna famosa. Bueno, también hay cosas más básicas, pero espectaculares como esto. Esto vos lo pones en cualquier teclado y... genial. MIDI out. Entonces vos tocas, es un piano, y no importa que esté apagado. Te dispara te dispara una nota MIDI que está programada en este par de octavas. ¿Ves? Son como sensorcitos. Pero es solo MIDI out. Claro, es para usar cualquier tecla como contar un piano si querés. Claro. Pero bueno. ¿Y el sistema que te triguea las notas como en el piano? Como para ponerle MIDI in a un piano. Claro, que son como los... Como martillos clavier, claro. Como... Sí, que eso ya es motorizado, motorizado, ¿no? sí, claro, sí, otro tipo una de cosa tecnología. Así. Claro, más robótica, digamos. Esto es más elemental. Pero bueno, 80% de las cosas o tiene MIDI nativo o tiene posibilidad de... O sea, tiene una interfaz MIDI agregada. El Jupiter 8, por ejemplo, también tiene interfaz MIDI agregada. Sí. O usamos esas interfaces de conversión. Perfecto. Que tenemos varias. Lo mismo con los sistemas Eurorack, el Moog modular. Es muy fácil que vos mandes una secuencia MIDI y la toquen en y abrirla acá, claro. Con los modulares es mucho más de largo, 2600, que usamos mucho así, el Minimoog, el SH101, el arpegiador de Roland Juno 60, lo sincronizamos de esa manera. Claro. O sea, tenemos como muchas opciones. Se puede decir como el 70-80% de las cosas están con esa posibilidad. Y otras hay que tocarlas. Este estudio, después vamos a ver los otros que tienen una lógica distinta, digamos, pero este estudio es como un estudio clásico, te diría como si fuese de comienzo de los 80, la configuración. Una sala de grabación, una sala de control. Digamos, de acá para el vidrio sería una sala de control convencional. La consola, los procesadores, el sistema de grabación. Solo que aparte tiene un laboratorio de música electrónica adicional. Está un poco pensado en cierta lógica como el estudio Nemo de Vangelis, en donde la sala de control era más grande que la sala de grabación. Claro, ¿no? totalmente. Pues, bueno, toca con línea, ¿no? Entonces, bueno, está todo basado en esa consola. Es una consola DDA de comienzos de los 80, británica. Esta consola tiene 36 canales de entrada de mic line, otros 24 canales que sean los retornos de la cinta o el grabador, y 24 submasters. Claro. Vos podés tener todo al mismo tiempo, entonces tenés 36 más 24, que son 60, y eventualmente puede ser los submasters como al revés, como una entrada adicional, y tener 80 canales. De entrada, puedes tener 80 de entrada. 84. 60 más, 84. Pero ponerle que la lógica es 36 más 24, más 24. O sea, 36 mic line, 36
Line. que sería line de mezcla, Sí. y 24 submasters, Claro, además vos- del mono y el estéreo. Cualquier síntesis con salida de línea puedes entrar al return, digamos. Podría. Es que vos acá tenés para seleccionar cada canal mic line y tiene una cosa espectacular que es que los envíos a los auxiliares no son por pares, son individuales. El 1, el 2, el 3, el 4. O sea, no es que es 1, 2, 3, 4, 5, No, 6 claro, y sí, con sí, left sí, right. sí. Y tiene no solo varios envíos auxiliares, tiene 4, tiene 2 que son queues, o sea, estéreo. Sí. Son envíos estéreos. Perfecto. Y no tiene retornos auxiliares, o sea, es canales. Y yo tengo una interfaz, que es esta SSL, que tiene 24 in y 24 out. Ok. Por MADI. ¿Y entonces vos cómo estás ruteando las cosas? Entonces yo tengo, en principio, la consola, que tiene ya una pachera gigante, Sí. tiene todas las 24 salidas Sí. conectadas a 24 entradas de ahí. Y las 24 salidas de interfaz a 24 entradas de la consola. Luego, acá hay unas pacheras que vienen tanto del estudio de allá como de diferentes puntos del estudio acá, que ahora los vamos a ver. Y una serie de instrumentos ya están conectados directos a esos canales normalizados. Exactamente. Y yo puedo reinsertar. Por ejemplo, el Prophet T8 está conectado en el canal 5 Sí. y yo no necesito conectar ningún cable. Abro el canal 5 en mic y vos tocas el Prophet T8 y suena. Ujú. ¿Sí? Pues Sí. ya está directo. Está normalizado. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, tocar el Prophet. Seguir tocándolo. Mira, poné el ataque de las envolventes en inmediato. Ah, no, ya están. Dale, un poquito más. Ahí está. Eso. Te quedas tipo más así. Disculpa, eso, exacto. Si yo te salgo del T8 y me voy, no sé, al canal 24, tengo el T8 en el canal 5 y en el canal 24. Sí. ¿Sí? Lo tengo en el 5, que es donde está, y en el 24. Entonces, por ejemplo, Es te puedo una copia poner. ahí. Claro, tengo una copia y te pongo acá, no sé, delay y reverb en la versión del 24 y seco en la versión del 5. Ok. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo te pongo. Si yo te pongo algo en el 5, toca. Interrumpo. Exacto. Pero si yo quiero seguir usando el T8 porque usé el 5 para otra cosa, salgo del T8 y me voy a otro canal. Acá el T8 es ridículo lo que estoy haciendo, pero el T8 está en el 24 y en el 5 está cualquier cosa que yo quiera poner. Entonces este sistema es como muy flexible porque Bien. nos permite tener algunas cosas preruteadas y cambiar, digamos, ese ruteo de manera bastante dinámica. Rápida. En muchos lugares del estudio se encuentran estas pacheras. ¿Ves? Entonces los instrumentos van a estas pacheras, incluso tienen entradas de, digamos, de XLR Sí. y entradas, digamos, como de plug y phones, y en otras también tienen MIDI. Sí. Entonces tenemos una acá, tenemos otra acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos otra ahí abajo, tenemos otra allá, tenemos una de este lado, tenemos otra en otro estudio. Ajá. Entonces los instrumentos van a esas pacheras van a aquellas pacheras, y eso va a la Bien. consola. Pero los instrumentos yendo a esas pacheras, ya eso no se toca más, digamos. Y, mirá. 9, 16. Bien, bien, bien. Algunos están los. Y esto es, por ejemplo, la pachera MIDI, Sí. de la MIDI Timepiece. Tenemos ahí las cosas sueltas por eso. Es que por si no ejemplo. necesitarías 1.000.000 de entradas. Exactamente. Y sí. Entonces, por ejemplo, este teclado. ¿Sí? Esto Esto tiene está la introducción de Beat It, ¿no? ¿No es? No, el Synclavier es. Ah, el el Synclavier. Synclavier, sí. Este es un PPG. Uno de los el primer cinte con Wavetable. ¿Qué tema tenía el PPG? Y mucho de Depeche Mode. Mucho Depeche Mode. Muchísimo Depeche Mode. Muchísimo. Bueno, este teclado, por ejemplo, ahora yo lo tengo conectado. ¿Ves? Por los cables que dicen 11 y 12. Bien. Que están allá, a la pachera 11 y 12, que está allá en el 11 y 12. Bien, perfecto. Entonces está todo ahí como apareado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces es una forma razonablemente, digamos, simple de mantener el, digamos, como todo fácil de conectar y accesible. Esto que acabo de hacer es lo que menos hacemos, Claro. ¿no? En general aprovechamos esas conexiones. Lo mismo esto. ¿Sí? Esto está en 7.8. Sí. Entonces vos vas ahí a la pachera y está en 7.8 esto, Bien. a la pachera de allá. Sí. Esa es como un poco la Genial. idea general. Y después acá veo que tenés el Dimension D. Sí.
Acá, este rack es casi todo procesamiento. Va y viene la Lexicon 480, realmente viene acá. Después, en este también está fija la PSM70, Sí. la otra Lexicon. Tenemos 3 delays digitales que usamos un montón, que son este Korg y este Roland de mediados de los 80, de la primera mitad de los 80, y este MXR que es de fin de los 70, los primeros delays digitales que existieron. Después el Dimension D y el Mutron B-Phase suelen estar conectados a los cues, digamos, porque tienen entrada y salida estéreo. Pero nada, conectás a mano, lo que quieras. Sí, obvio. Lo haces a través de la pachera o eso. Y después, bueno, compresores o canal, digamos, como DSCL. Sí. Son cosas que en general las metemos por inserto. También tenemos la H3000 de Eventide. En general, los procesadores que hay acá son la Lexicon 480, la PSM70, el delay Korg, el delay Roland, el delay MXR, la Space Echo, que es delay a cinta con reverb resorte, Increíble. el Motron B-Phase, y el Roland Dimension D y el Eventide H3000. Eso es como en general como el rack de procesamiento. Pero también utilizamos muchísimos pedales de guitarra. Hay por allá esparcidos de todo tipo, desde los 70 o fin de los 60 hasta genial. actuales, sí. Tenemos desde cosas que el maestro Phaser, por ejemplo. Increíble. Sí, que acá hay todo un montón. Un Guagua de los 70, el Flanger MXR, análogo original también de los 70, igual que el Analog Delay. ¿Sí? O sea, hay muchos pedales argentinos hechos por Cluster, por Dédalo. Por Andrés. Claro, exactamente. También, por ejemplo, acá tenés las distintas versiones del Memory Man, el de los 90 y el de los 70, el Bad Stone, el Electric Mistress, el Small Stone, el micro fuzz del Big Muff, el Micro Muff, este Morley que es un delay de aceite, el Phase Shifter de Maestro, por acá está el Ring Modulator, el Talkbox. El Talkbox, o sea, son cosas, Mutron hecho en Argentina por Audiophonic. Entonces, como que depende de qué salen y entran algunos jugadores, digamos. Te diría que el 90-85% de las cosas las compré acá en realidad. ¿Ah, sí? Sí. Sí, en general, algún modular o alguna cosa muy específica vino de afuera, pero casi todo lo conseguí acá. Y en general ya a esta altura la gente se te acerca a vos o vos estás ahí constantemente buscando? No estoy para nada. O sea, me llega, es imposible que no me entere. Obvio. O que no me lleguen informaciones, pero no soy... ¿No estás activo buscando? No. ¿Y en una época así? Y en la época de los fines de los 80, comienzos de los 90, sí, la revista segunda mano. O sea, pre-internet era patear las casas de música y basurear, digamos, en el sentido tipo eso, como lincherear, buscar en catálogos, lo que la gente estaba tirando. Literal, en las que descartaban en las propias casas de música, ¿viste? De hecho, circula así como, ya lo he comentado en un par de entrevistas, me ponían como apodos, porque entraba a las casas de música preguntando si tenían sintes analógicos o así, me decían, ahí viene el monofónico. Ahí viene el monofónico, no. Porque era como tipo, bueno, preguntaba si tenían sintes monofónicos. Claro. Era como tipo, pedir, no sé, es como entrar a Garbarino y decir, ¿tenés una videocasetera? Sí. ¿Entendés? Es como eso. Entonces todos los vendedores burlándose, pero bueno. Pocos sabían de que iba a Hay que esperar. Hay que esperar paciencia. Claro. Pero el tiempo ubica las cosas en su lugar. Exactamente. Cuando empecé no me imaginé que iba a ponerse esto. O sea, me parecía extraño que la gente no valorara esas cosas, pero me imaginé que se iban a poner de moda como se pusieron. Sí. O sea, me imaginé que se iban a revalorizar, pero no al punto de transformarse en una ridiculez de coleccionismo. Después cuando empezás a pensar y te das cuenta que algunos sintes, claro, o teclados se hicieron muy pocos. Estamos hablando, no sé, el X100 se habrán hecho 100. Sí. Que es justamente un instrumento digital, con toda la interfaz digital, pero con resuelta la cuestión de cómo hacer que esto sea más accesible. O sea, vos tenés acceso directo a la programación de las diferentes secciones. Entonces vos haces así, pones el data entry y movés. Haces así, movés el data entry y movés. Haces así, movés el data entry. Entonces esto ya no es lo mismo que, por ejemplo, claro, que el DX7 o a ver si te lo puedo conectar rápido, el JX. Por ejemplo, yo ahora voy a aprender este JX y voy a primero acceder, entre comillas, a la programación. Si yo quiero, acá tengo los presets, sí. ¿ves? Si yo quiero programar, tengo que apretar parámetro y acá me dice el número de parámetro.
Yo quiero aumentar la resonancia, tengo que poner parámetro 53, tengo que tocar 5, 3 y mover el edit de resonancia. Quiero mover el ataque de la envolvente, por ejemplo, no sé, la del amplificador, tengo que apretar 91 y mover. Sí. Quiero mover el cutoff, tengo que ir al 32. Perdón, la forma de onda, este era 52. Sí. 52 y mover. Claro. Y así. Entonces es bastante tedioso, es un solo control para todo. En cambio, si vos tenés el programador, vos movés el cutoff, ¿ves? Movés la resonancia, movés el ataque, movés la frecuencia del LFO, movés la forma de onda del LFO. Es otra relación. Claro. Muy pocos sintes Trajeron este tipo de cosas. Roland fue el único que mantuvo esa idea. El Core de W8000, por ejemplo, es un sinte hermoso que nosotros usamos un montón. Sinte que no tenés otra forma, o el Ciel este que te dije que me compré primero, o el Core Poly 800, no tenés otra manera de acceder que no sea a través de numeritos. Claro. Y bueno, después Roland saca esta bestia de sinte hermoso, que es el primer sinte digital que vuelve a traer un panel completo de programación digamos, manual. Y todo esto vino después del Y esto Júpiter, es 90, claro, después sí. Este sería como Júpiter 8 y este son como, digamos, el pasaje. Mira. O sea, de acá, en el medio estuvo el JX8P, Sí. estuvo el Roland D50 y el Roland D70 y luego viene este, como retomando, ¿no? ¿Y vos los ves a estos dos últimos como un upgrade real del Júpiter? En realidad el JX es un punto intermedio entre Júpiter y Junos. Sí. De la misma manera que, por ejemplo, el Roland Júpiter 4 es un sinte que deriva en dos líneas. Por un lado, la línea Juno, Sí. que es una reducción, trabaja con este tiene un solo oscilador por voz. La línea Juno tiene osciladores controlados digitalmente, tiene una sola envolvente para todas las, digamos, para el filtro, para el amplificador o para el ancho de pulso. Tiene un LFO simple. Sí. Entonces, este tiene dos envolventes, tiene un solo VCO, pero tiene dos envolventes, tiene un LFO con muchas formas de onda, varios parámetros de modulación, tiene chorus, cosa que después el Júpiter 8 y el Júpiter 6 no tienen. Tiene un arpegiador con modo random, cosa que después los Juno no tienen. Sí. Entonces, la línea Juno es como una simplificación del Júpiter 4 y la línea del Júpiter 8 y el Júpiter 6 es una complejidad del Júpiter 4. Se bifurcan. El JX toma algunas cosas de la línea Júpiter, el mantener dos osciladores por voz, dos envolventes y demás, pero por ejemplo reduce las voces. Tiene 6 voces en lugar de 8. No tiene arpegiador, Claro. pero tiene teclado sensitivo. Entonces como que va ahí como combinándose la cosa. Claro. Pero el gran corte se da con el Roland D50, que es totalmente digital. Claro. Ahí se da, que tiene también formitas de ondas ampliadas, Mirá. pedacitos de samples y esas cosas. Súper interesante. Bueno, el estudio, digamos, aparte de ser el espacio creativo de Klaus, es un lugar donde cualquier persona puede venir a grabar cualquier cosa, o sea, voces, piano acústico, guitarra acústica, tenemos micrófonos piolas y la sala esa tiene una acústica muy linda. Ya la fuimos llenando tanto de teclados que no están para grabar una batería o un grupo grande, pero bueno, también tenemos no solo sintetizadores, instrumentos electrónicos, sino muchos teclados electroacústicos o eléctricos, Claro, o sea, el Piero Rhodes, Rhodes, el Gurlitz, el sí, órgano Hammond, claro. Clavinet, órganos tipo el Yamaha YC45, etc. La gente puede venir a grabar sintes, puede traer pistas MIDI y grabarlo con los sintes de hardware, traer cosas diseñadas con software y que los recreemos en hardware, puede complementar, puede venir a experimentar, puede venir a samplear y puede venir a tomar clases, cursos. Muy recomendados. Sí, todo lo necesario. Y después, bueno, en la próxima sesión mostramos otras salas, mostramos el otro tipo de estudio que tenemos. Bueno, gracias por mostrarnos la hermosa sala de control más laboratorio que tienen. Gracias. Placer.